Entonces, pues, haciendo la introducción, me presento nuevamente. Mi nombre es Jaime Duarte. Soy un arquitecto de soluciones cloud para controles empresariales. Actualmente estoy ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Y este punto inicial que me compete a mí es la parte de Azure Security Center junto con Azure Defender. Voy primero a hablar, como dirían por ahí, un poco de teoría, luego pasaré a mostrar ya un poco más cómo se ve, cómo se siente, cómo se trabaja Azure Security Center directamente sobre el portal de Azure y unos pequeños ejemplos. Luego continuará mi compañero hablando de seguridad en Azure SQL y por último mi compañero Miguel sobre Azure Sentinel. Por favor, cualquier duda que tengan a través del chat, un compañero de equipo llamado Luis Lozano nos estará apoyando ahí. Él nos indicará o en su conocimiento también responderá las dudas que se vayan generando a través de la charla. Entonces, el panorama de la seguridad. Panorama de la seguridad, pues tenemos diferentes retos, diferentes puntos de protección y diferentes situaciones que han aumentado y que han crecido últimamente en estos año y medio, con ya todas las condiciones que nosotros conocemos, el teletrabajo, los movimientos masivos hacia la nube para subir sus servicios, sus cargas, y todo esto ha aumentado todavía mucho más esos retos en seguridad. Entonces, esto ha aumentado los costos de estar en un ambiente u otro, eso ha aumentado considerablemente. Amenazas en evolución. Para el 2021, 25% de los datos personales del mundo se verá comprometido y será utilizado por consorcio de actores de amenazas. Esa información que se roban, los ataques que hacen a través de extracción de contraseñas, de datos, de información, puertas traseras, malware, bueno, todo lo que tiene que ver con esas amenazas. Hay una brecha de talento en donde cada vez se requiere mayor cantidad de personal, mayor número de personal, y ese personal o no está capacitado o ya está saturado en diferentes funciones. Muchas veces la persona o el personal de seguridad de una institución está dedicado a otra serie de actividades. Y hay un aumento en la complejidad de las amenazas, de los atacantes, del conocimiento que ellos mismos van adquiriendo y a complejidad en esos ambientes que ahora debo proteger, que tengo que proteger. Entonces, 9 de cada 10 empresas tienen preocupaciones reales sobre los riesgos de seguridad debido a una configuración incorrecta y menos de un tercio los monitorea continuamente. Y aquí es donde entra Microsoft con Azure Security, lo que tiene que ver con todo con seguridad, utilizando tecnología, utilizando asociaciones. Microsoft se asocia con diferentes partners y diferentes líneas y nombres de producto y apoyando todas esas operaciones para proveer esa seguridad de la que Microsoft quiere venir a hablarles el día de hoy. Invierten anualmente alrededor de 1.000 millones al año en ciberseguridad. Más de 3.500 expertos en seguridad a nivel mundial y billones de señales diversas para la inteligencia única. Entonces, a nivel de tecnología, ¿qué controles puedo llegar a tener? A nivel de identidad y gestión de accesos, acceso condicional, acceso riesgo en tiempo real, manejo de la identidad, protección de mi red, seguridad de mis datos, ya sean bases de datos, ya sean storage, ya sean los mismos discos de las diferentes soluciones, protección contra amenazas y contra amenazas avanzadas, borde inteligente y gestión de la seguridad. ¿Cuáles son los desafíos de la seguridad en la nube? Visibilidad de la seguridad y el cumplimiento, el aumento del número y sofisticación de los ataques, lo que venía comentando. Entonces, la visibilidad de la seguridad y el cumplimiento, el 68% de las infracciones tardan meses o más en descubrirse, no solamente por descuido o falta de atención de esa persona o ese personal encargado de la seguridad, simplemente de sus herramientas puede que no le provean esta información a tiempo, puede tener múltiples soluciones de seguridad, pero ninguna de ellas se están hablando, se están comunicando. Entonces no tengo esa seguridad tampoco integral para poder detectar esas amenazas en el menor tiempo posible. Aumento del número y sofisticación de los ataques. Entonces con los ataques cibernéticos en aumento, las infracciones exitosas por empresa cada año han aumentado más de un 27%. Entonces pasaron de un promedio de 102 a 130.
como decía, en este último año, año y medio, este número creció de forma exponencial. Y configuraciones inseguras. A lo largo del 2020, el 80% de las infracciones en la nube se deben a las configuraciones incorrectas del cliente. Un simple sistema operativo mal configurado, y cuando hablo de mal configurado puede ser un firewall abajo y falta de actualizaciones automáticas, eso es una configuración insegura y crea una brecha en mi puerta de entrada sobre el resto de mis recursos. El modelo de kill chain en la nube, o cyber kill chain como se conoce normalmente, en donde tengo un ambiente de exposición, donde son aplicaciones configuradas de forma insegura, donde tengo vulnerabilidades, donde hay unas cuentas o una cuenta de administrador que es infectado, el acceso a esas máquinas virtuales, a esas aplicaciones web, acceso a esas credenciales a través de ataques de fuerza bruta, mis dispositivos IoT también, que están, digamos, esos puertas de acceso, esos puntos de acceso, y empiezan a ver esos movimientos laterales, ¿de dónde? Hacia las aplicaciones web, para empezar a atacarlos, porque entra desde un punto y ahí es donde se mueve lateralmente según el modelo de kill chain o cyber kill chain, para empezar a afectar recursos críticos diferentes al inicial. Entonces, como decía, a nivel de aplicaciones web, a nivel de bases de datos, a nivel de máquinas virtuales. ¿Y cuáles son esas acciones? La pérdida de datos y la filtración de datos. Y aquí es donde entra Microsoft con su Azure Security Center, que nos busca apoyar como reforzando la postura de seguridad y proteger contra amenazas. Azure Security Center es un sistema unificado de administración de seguridad de la infraestructura. No importa si es infraestructura que está en la nube de Microsoft, en otras nubes o en mi ambiente local, en mi entorno local. Eso es Azure Security Center. Me permite proteger estos diferentes ambientes, donde me da una postura de seguridad a nivel de unas Secure Score, de unos análisis y una protección contra amenazas en mis servidores, en mis cargas de trabajo, en mis storage, en mis bases de datos y en mis diferentes elementos. Entonces, la arquitectura de Azure Security Center, en donde en Azure yo puedo llegar a proteger mis cargas que están como IaaS, como PaaS, mis dispositivos IoT, mis máquinas virtuales que se encuentren on-premise, ya sean en VMware, en Hyper-V, en AWS, en otra nube, en GCP, soporta todos estos ambientes. Puedo tener la protección y la seguridad en cada uno de esos ambientes, en cada uno de estos recursos que posea dentro de mi organización. ¿Cómo me permite reforzar la postura de seguridad? A través de un Secure Score. Secure Score que me calcula de acuerdo a los recursos y a los elementos con los que esté trabajando. Me da una serie de mejores prácticas. Se pega a diferentes normativas de cumplimiento, tanto de la misma Microsoft como normativas de cumplimiento internacionales para protección de datos, para configuraciones, para todas esas mejores prácticas como se conocen. Entonces evalúa cada una de ellas. Un Key-Vault, una máquina virtual, un servidor SQL, la red virtual y la aplicación, y a cada una de ellas me le da un porcentaje y me dice cuál es ese impacto en el Secure Score que yo tengo y cómo estoy protegido. Además de decirme cómo estoy protegido y cuál es ese impacto, cuál es esa puntuación, me da una serie de recomendaciones de paso a pasos y de ayuda para ir mejorando ese puntaje y cumpliendo esas diferentes recomendaciones que me hace. Me permite gestionar las políticas de seguridad de la organización, administrar directivas de seguridad a nivel organizativo, establecer fácilmente directivas de seguridad, comprender al instante el cumplimiento actual de las políticas, como, por ejemplo, hay una máquina sin antivirus que la creé, que está en mi ambiente on-premise, que está en otra nube, me va a reportar, me va a dar una recomendación, estoy haciendo incumplimiento a través de incumplimiento PCI, si hay un servidor SQL que tengo en la nube y no lo tengo sin cifrar, si hay una subred insegura, o si tengo una conexión remota abierta, o los puertos que interactúan con esas conexiones remotas. Automatización. La idea es llegar a un punto de automatización donde cualquier alerta, cualquier incidente, se genere una actividad que ha sido automatizada a través de, por ejemplo, Azure Logic Apps. Si tengo un evento, si tengo un reporte, si tengo un ataque,
que ya esa actividad sea conocida y me permita desencadenar de forma automatizada una tarea que fue disparada por un evento anterior. Entonces, en este ecosistema que está creciendo en Azure Security Center con la asociación de Microsoft Intelligent Security, entonces hay cosas por llegar, hay cosas nuevas por venir. Esto está en mejora continua, en donde yo tengo actualmente que a nivel de petición del cliente se estableció una puntuación segura. El mismo cliente pidió, ¿para qué? Para saber cómo estaba y que me muestre una vista de esa puntuación. Gestión de la postura de la seguridad, recibir recomendaciones de terceros, no solamente del mismo Microsoft, porque aquí no solamente me soporta ambientes Microsoft, ambientes Windows, también estoy para gestionar ambientes Linux a nivel de sistema operativo, a nivel de protección de base de datos, que mi compañero ahorita profundizará muchísimo mejor, protección de bases de datos SQL, protección está en preview, la parte de protección de MySQL y de Postgres. Entonces, ¿cómo refuerzo esa postura de seguridad a través con esas aplicaciones, con esas redes virtuales, ese acceso, ese cómputo, ese Internet de las cosas, SQL, contenedores que tengo alojado en Azure? Entonces puedo tener una vista rápida de la visión de la postura de seguridad, que me dé esas recomendaciones, que me dé esa calificación, que me dé esa puntuación y que me diga qué acciones debo llegar a tomar para mejorar en cada uno de esos aspectos. Y la otra parte es la protección contra amenazas. Una es reforzar la postura a través de cumplimiento de mejores prácticas y la otra es protegerla contra amenazas cada uno de los recursos que mencioné anteriormente. Entonces, que me proteja en mis instalaciones, en mi ambiente on-premise, que me proteja en otras nubes o en la nube de Microsoft, no importa dónde tenga esos recursos, como defender para servidores. Que me ayude con esa gente, que me gestione esa gente, poder instalar ese agente de anti-malware en cada uno de esos servidores que estoy protegiendo con Azure Security, que me dé un análisis de comportamiento, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está atacando, que me muestre en una línea de tiempo las diferentes alertas de seguridad que se han ido estableciendo. Entonces, que me ayude a reducir los puertos de red abiertos, porque cuando creamos una máquina virtual, cuando creamos un recurso, por defecto dejamos las políticas o las opciones de seguridad que vienen ya preestablecidos. Entonces aquí es donde entra en juego Just in Time. ¿Para qué? Para controlar el acceso a los puertos de administración. ¿Cuáles son esos puertos de administración? Los puertos de administración de RDP, de SSH, de WinRM, que es el puerto 22, el puerto 3389. Estos dos no los tengo aquí muy claros en estos momentos. Entonces, ese riesgo de tener esos puertos abiertos es porque los actores de amenazas buscan activamente máquinas que sean accesibles a través de esos puertos de administración, que son los más comunes. Entonces, cuando se consigue ya poner en peligro una máquina de estas, un recurso de estos, se usa como punto de entrada para atacar más recursos dentro de la organización, ese movimiento lateral del que estaba hablando hace poco. Y esto me lo puedo ayudar, lo puedo tener con Just in Time. ¿Qué sería esta protección Just in Time? Es tener una serie de controles dentro de esos puertos, porque no necesariamente tengo que tener la tendencia a tenerlos cerrados permanentemente. Me sirven para administración, necesito hacerlo puntual, pero tampoco debo tenerlos abiertos las 24 horas del día si no los necesito. Lo que hace Just in Time es me mantiene esos puertos cerrados, pero a través de peticiones puedo solicitar la apertura de ese puerto durante un tiempo específico, 1 hora, 2 horas, 3 horas, las 24 horas en un día, que se me permita el acceso a través de esos puertos y cuando ese tiempo finalice, el puerto se cierra automáticamente. Eso es un resumen de Just in Time. Bloquear malware con controles de aplicaciones adaptables. Gracias al anti-malware que Defender ATP, que puede ir en los servidores. Y puedo proteger estos servidores y los clientes Windows con la integración de servidores ATP
y Linux con Microsoft Defender. Entonces, protejo servidores Windows y servidores Linux. Eso es una vista muy rápida de cómo está ese panel de Azure Defender en Azure Security Center, donde tengo una línea de tiempo de esas alertas de seguridad, donde me muestra la cantidad de servidores, mis Kubernetes, mis contenedores de registros, mis bases de datos, mis almacenes, mis storage, y bueno, una serie de información que me dice cuáles son esas alertas que he tenido. A nivel de protección avanzadas, cuántas máquinas tengo vulnerables, cuántos controles de aplicación puedo llegar a implementar, la vulnerabilidad a nivel de SQL, la vulnerabilidad a nivel de mis redes virtuales que tenga actualmente. Ahora lo vamos a ver un poco más en el portal de Azure. Tener una evaluación de las vulnerabilidades integradas para las máquinas virtuales, que me dé unas recomendaciones de cuáles son esas vulnerabilidades que actualmente tiene una máquina virtual que yo esté ejecutando. Puede ser que me recomiende aplicar actualizaciones, que me diga que debo cerrar o cambiar X configuración, y me está dando la solución y cuáles son los recursos que se están viendo afectados. Entonces no solamente me va a decir esta vulnerabilidad está presente en este servidor, me puede dar un paso a paso de cómo solucionar o remediar esa vulnerabilidad, o si está en la potestad y la posibilidad de simplemente hacer un clic para que me solucione o me remedie esa vulnerabilidad que me está mencionando. Protección de las cargas de trabajo en la nube para contenedores, Azure Container Registry o Azure Kubernetes Service. Puedo proteger estos dos ambientes a nivel de contenedores. Entonces, detección continua a distancia de Kubernetes que están siendo administradas en Azure Security Center. Análisis inteligente para la detección de amenazas. Esto en general aplica tanto para los Kubernetes como para cualquier carga de trabajo que esté protegiendo con Azure Security Center. Y visibilidad de las vulnerabilidades de seguridad. Protección de las bases de datos. Como decía, ahora mi compañero José Alvarino va a comentar esto un poco, va a trabajar esto un poco más a profundidad. Entonces voy a simplemente dejarlo como muestra. Y lo que comentaba, bases de datos SQL, MySQL, Postgres y Azure Storage. Proteger mi solución de IoT de las amenazas actuales. Entonces puedo tener la seguridad extremo a extremo para mi infraestructura de dispositivos a aplicaciones. Es ese extremo a extremo del que comento. Implementar las prácticas recomendadas de seguridad y mitigar las amenazas para los dispositivos. Definir alertas basadas en consultas y a través de Azure Sentinel proteger a toda la empresa de las amenazas, incluidas pues a las que afecten a los dispositivos IoT. Proteger mis cargas de trabajo de las amenazas. Entonces, como comentaba, no solamente máquinas virtuales, también bases de datos, contenedores, storage, mis aplicaciones web, ya sean que estén en una máquina virtual o como una service, dispositivos IoT, mantener esas claves, esas frases y esos certificados seguros en mis almacenes de llaves. Proteger los servicios de datos contra ataques maliciosos, proteger los servicios nativos de la nube de amenazas y proteger las soluciones de Azure IoT con supervisión casi que en tiempo real. Eso es Azure Security Center de forma teórica, de forma resumida. Entonces me sirve para detectar, pues me detecta y me incorpora automáticamente los recursos de Azure. Yo puedo entrar a proteger a nivel de toda mi suscripción en la nube. Puedo proteger solamente ciertos recursos, ciertas máquinas, ciertos servidores, cierto almacenamiento, y puedo integrarlo con Azure Sentinel o las soluciones 100, ya sea la de Microsoft o de asociados pues existentes. Si ya tengo una solución de estas en mi organización, puedo integrar todas estas soluciones. Protección contra amenazas a escala para la nube. Como comentaba, a través de Azure Security Center, proteger estos diferentes recursos, mis bases de datos, mis aplicaciones, mi red, acceso a nivel de proteger mis baúles de secretos o de llaves, cómputo de máquinas virtuales, de infraestructura e Internet de las cosas. Tengo un conector
en Azure Security Center para que esto sea multinube. A nivel de nubes de diferentes marcas, esas redes que están en esas otras diferentes organizaciones o en mi ambiente on-premise, los datos, protección también de mi ambiente de Microsoft 365 a través de Azure Sentinel. ¿Qué tipos de soluciones o de planes o de, no voy a decir paquetes, pero sí de planes existen actualmente? Está uno que se llama Azure Security Center y hay otro que es Azure Security Center pues con Azure Defender. Azure Security Center tiene un nivel, digámoslo, gratis, que puedo empezar ya mismo sin ningún costo. ¿Y qué me ayuda o qué me hace este nivel de Azure Security, donde está este nivel free? La evaluación continua y recomendaciones de seguridad de todo mi ambiente en general, y me da una puntuación segura. Entonces, todo el análisis, todas las recomendaciones, esos puntajes, ese análisis de puntuación o de mejores prácticas que pueda llegar a cumplir, me las da Azure Security Center. Y ya si quiero mirar un modelo más completo con Azure Defender, que me da el acceso a las máquinas virtuales, con la protección de los puertos just in time, lo que estaban comentando, controles de aplicación adaptables y protección de red, protección contra amenazas para las máquinas virtuales de Azure y servidores que no son de Azure, protección contra amenazas en los servicios PaaS, ya sea para mis bases de datos en Azure SQL o para mi ambiente de Application Services. Y Microsoft Defender, el anti-malware, el agente anti-malware de Microsoft para los servidores. Todas estas funcionalidades estarían en el plan de Azure Defender. Entonces, ¿cuáles son las medidas que yo debo empezar a tomar, que debo empezar a revisar y que a partir de esta charla que estamos dando vamos a trabajar? Habilitar Azure Security Center para evaluar mi Security Score, corregir 5 recomendaciones de Secure Score hoy, que entro, arranco, me configuro, me registro, si no tengo registro, si ya tengo una suscripción, pues entonces empiezo a habilitar el servicio, ver esas recomendaciones, ver ese Secure Score, iniciar también una prueba de Azure Security Center estándar para validar cómo tener esa protección contra amenazas avanzadas y abordar cargas de trabajo locales y de otras nubes. En estos 4 puntos, su socio, su partner, controles empresariales los puede ayudar para revisar cada una de estas consultas y estas dudas que ustedes tengan a nivel de Azure Security Center. Les agradezco mucho haberme prestado atención en estos 30 minutos de teoría, digámoslo, de teoría, de charla. Y ahora quiero pasar a mostrar un poco cómo se ve este Azure Security Center a través del portal de Azure. No sé si actualmente tengan alguna duda, alguna pregunta. Luis, no sé si necesites mi apoyo también en algo. No, todavía no. Estamos pendientes de cualquier pregunta. Vale, muchísimas gracias, Luis. Entonces, este es mi ambiente de Security Center, donde tengo una información general junto con la puntuación de seguridad que nombré varias veces, donde me da una puntuación, un porcentaje sobre una base. En este caso estoy teniendo 29 de 56 puntos posibles de mejora de seguridad. Puedo ver esas recomendaciones. Por favor, me dicen si se ve mejor, si se está viendo muy pequeño o muy grande la pantalla. Si lo puedes ampliar un poco, Jaime, creo que va a ser mucho mejor para todos. Un poquito. Ahí mejoró. Gracias, José. Entonces, estas recomendaciones, si me dice cuál es el puntaje o el peso de cada una de ellas. Habilitar Multifactor Authentication. Tengo un puntaje de 10. ¿Cuál es el máximo? Estoy cumpliendo a cabalidad. No tengo puntos de mejora ahí. ¿Por qué? Porque mi suscripción está habilitada que a través de Microsoft Authenticator, la aplicación que se instala en los dispositivos móviles, yo valide cuando me autentico en el portal de Azure. Esto es una mejora de seguridad. Esto entra dentro del Secure Score y me está diciendo que lo estoy cumpliendo. Puertos de administración seguros, me dice que estoy cumpliendo algunos puntos, me dice que tengo todavía mejora. En algunas máquinas lo puedo estar cumpliendo, en otras estoy fallando. Todas estas indicaciones me la da el Secure Score para calificar mi ambiente actual.
Si necesito mirar qué es lo que está sucediendo, puedo hacer clic sobre uno de ellos, me dice cuáles son los recursos que están fallando, cuáles son los que están en ese estado incorrecto. Si selecciono, puedo desencadenar una aplicación lógica, ¿para qué? O una Logic Apps, como se conoce directamente en Azure, para solventar o solucionar el problema que me está indicando. Paso a paso para la corrección si lo quiero hacer de forma manual. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cerrar? ¿Y por qué me está indicando este tipo de alerta o este tipo de recomendación? Y así para cada una de las recomendaciones que me está haciendo, cuántos están en estado correcto, cuáles están en estado incorrecto, en cuántos no aplica, porque pueden ser otros recursos que no estén aplicando en estos momentos. Y puedo descargar esto en un informe CSV, si quiero parametrizarlo, si quiero llegar a tener mi propio dashboard, por ejemplo, para alimentar un tablero de Power BI, que quiero verlo de forma personalizada, también lo puedo hacer. Entonces, esta es esta parte del Secure Score. Las recomendaciones que están ligadas a las recomendaciones que vimos ahorita a nivel del Secure Score. Alertas de seguridad. Aquí ya son alertas directamente sobre los recursos que estoy protegiendo con Azure Security Center. Entonces, en cada uno de esos recursos donde se ha visto afectado por alguna alerta, por alguna amenaza, las voy a ver desde acá, me va a indicar cuál es el recurso. Esta es una máquina virtual con Windows Server 2016 que tengo actualmente en Azure. Y ejecuté un programa de minería en esa máquina. ¿Para qué? Para que se me generara esta alerta. Entonces actualmente me está diciendo que hay una alerta de gravedad alta que está en estado activo. ¿Por qué? Porque hay un proceso o un comando que está normalmente asociado con actividades de minería. Y hay muchas de las máquinas o los recursos que se ven afectados y atacados hoy en día, no son para dañarlos, para cifrarlos ni nada similar. Simplemente es para meterlas en esa red de minería y generar monedas digitales. Entonces, esto me lo está alertando. Simplemente ejecuté el programa y la alerta me la generó. La misma máquina, copié un archivo que sabía que tenía una clasificación pues, de dudosa procedencia y me generó la alerta. La alerta a nivel de malware, perdón, es esta. Esta alerta a nivel de malware. Este incidente de seguridad es por un comando que ejecuté en PowerShell en la máquina que simulaba un ataque. Aquí volví a ejecutar el agente de minería. Entonces tengo este reporte de estas alertas de seguridad donde me muestran los detalles de cada una de las alertas que se ha generado, qué está afectando o qué se vio afectado, en este caso el usuario, los archivos que se vieron afectados, el proceso Explorer y el NiceHash, que es un programa de minería, cuál es el recurso que se vio afectado y cuáles son esos procesos. Entonces, tengo todo esos reportes de cada una de las relaciones que se involucran en esta alerta. Los archivos, si hubiese sido algún script en PowerShell, si hubiese sido afectado por más usuarios, más hosts, acá los tengo. Una siguiente acción, entonces me da una serie de recomendaciones. Qué pena, me da una serie de recomendaciones de prevención ante futuros ataques y me dice que si quiero desencadenar una respuesta automatizada a través de Logic App. Entonces, si yo tengo una aplicación lógica ya configurada, ya creada y establecida, que cuando este tipo de alerta desencadene esta aplicación lógica, ella tome una acción. Puede ser una simple acción como enviar un correo y notificar a alguien. Entonces, tengo una serie de actividades a través de esas aplicaciones lógicas que me permiten automatizar una respuesta cuando tengo un tipo de ataques o de alertas a nivel similar. A nivel de inventario, me muestra todos los recursos que están actualmente protegidos, ya sean mis máquinas virtuales, ya sean bases de datos, ya sean Key Vault, ya sean cuentas de almacenamiento,
Estos que vemos acá como morados son servidores on-premise en un ambiente de Hyper-V local que implementé en mi máquina, que que tengo integrado con este Azure Security. Ahora lo vemos unos segundos ya que voy a terminar. La protección de las diferentes redes. Si selecciono una, ya me va a hacer las mismas recomendaciones. Y a nivel de Azure Defender, me está mostrando todos los recursos que está protegido, cuáles están con alguna falla a nivel o que necesita una evaluación de vulnerabilidad, porque yo puedo habilitarla. Puedo tener evaluación de vulnerabilidad no solamente en máquinas Windows, sino también en una máquina Linux. Eso es una máquina Linux que tiene Red Hat, que me puede llegar a mostrar la información de las vulnerabilidades y las correcciones que debo llegar a tener en ese sistema operativo. Entonces, aquí me está, por ejemplo, mostrando. Qué pena que me fui para donde no. Las recomendaciones que me está haciendo para un sistema operativo Linux, evaluaciones que ya aprobé porque el sistema operativo ya las tenía o las configuré, las que no están disponibles. Si quiero llegar a mirar cuáles son los pasos para entrar a hacer esa corrección de cada una de esas mejoras a nivel de vulnerabilidad. Un mapa de mi red actual, de los recursos que están siendo protegidos por Azure Security Center. Acá hasta el momento me está mostrando solamente los recursos que están on-premise. Las alertas que han tenido cada una de ellas, que son las alertas, por ejemplo, que mostré en la máquina sistema operativo Windows, donde hay de gravedad alta y gravedad media por el malware, por el proceso de minería. La protección de los puertos que comentaba con Just in Time. Entonces, esta máquina tiene el puerto protegido de 3389. Yo puedo hacer una solicitud de acceso, ¿para qué? Para que se me abra un puerto de estos, el 22 para SSH, por ejemplo. Cuál es la IP a la que quiero permitirle ese acceso y por cuánto tiempo va a estar abierta ese puerto. Entonces, por ejemplo, para dispositivos de escritorios, conexión de escritorios remotos, si yo me quisiera conectar en estos momentos a esa máquina a través de la IP, no podría, porque no tengo el permiso en estos momentos. No tengo el acceso, perdón. Tengo otras máquinas sin configurar, lo mismo. Es muy sencillo habilitarlos. Esos son los puertos predeterminados de administración. Si yo quiero agregar más puertos, lo puedo hacer, seleccionar el protocolo por el que me voy a conectar, el puerto que voy a utilizar y la dirección o direcciones IP, porque no solamente puede ser una. Con un plazo hasta de 24 horas para garantizar ese acceso. Y eso es un servidor on-premise, una máquina virtual que tengo con Windows Admin Center, que está protegido a través de este Azure Security Center, que también me está dando una serie de recomendaciones. Es una máquina recién instalada, entonces no voy a tener muchas, y me está diciendo que por favor instale las actualizaciones del sistema operativo. Es una máquina que está on-premise, no está en Azure, es un Windows Server 2019. Si ejecutara algo en esta máquina, si corriera algún programa, igualmente a nivel de alertas, tendría la alerta que me notificaría, por ejemplo, lo del proceso de minería, como lo que mostré anteriormente. Entonces yo puedo tener ese ambiente híbrido de protección de multinube y mi entorno local. Entonces, pues, eso es de una forma muy rápida, porque pues la idea es tener la charla completa de las diferentes soluciones que hemos venido manejando, que hemos venido mostrando y mencionando por mi parte. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Igualmente, si quieren llegar a revisar esto de forma personalizada, si quieren llegar a conocerlos, cada uno de ustedes nos pueden contactar, nos pueden escribir, nos pueden llamar y Controles Empresariales los va a apoyar en cada una de estas necesidades que ustedes tengan a nivel de seguridad. No importa si es para un solo servidor, 2 servidores, 100, 200, no importa. Estamos acá para ayudarlos en cada uno de estos requerimientos. Muchísimas gracias, Luis, también por tu apoyo en las preguntas que se fueron presentando. Si alguien más tiene a lo largo de la charla también preguntas, las pueden seguir haciendo. Le doy paso a mi compañero José Alvarino,
que los va a... Muchas gracias, José. ¿Cómo estás? Hola Jaime, muchísimas gracias. Interesante tu charla, tu presentación, un contenido, la verdad, muy ameno, muy completo. Y justamente lo que estamos buscando es eso, que haya un complemento en el mensaje, que veamos cómo, de alguna manera, lo que mencionaba Jaime, aquí hay una suite a nivel de soluciones que convergen, que se integran. Ese es justamente el mensaje que hay de fondo. Mi nombre es José Fernando Alvarino, hago parte del grupo de especialistas Cloud en controles empresariales y de verdad que el día de hoy es un placer poder tenerlos en esta sesión, en esta charla y poderles enviar este mensaje que consideramos es de valor para nuestros clientes, para las organizaciones que trabajan y que consideran a controles empresariales como un socio de soluciones a nivel de tecnología relevante en Colombia. Bueno, sin más preámbulos, quiero hacerles ya la presentación. Voy a apagar acá mi cámara, simplemente quería presentarme y vamos entonces a proyectar una presentación de base de datos administradas de Azure SQL. Les voy a agradecer si me confirman. Un segundo, por favor. Les agradezco, me confirman si pueden ver mi pantalla en estos momentos. Sí, José, yo la puedo ver. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, aquí me quiero detener un poco antes de llegar a ver el contenido para justamente complementar ese primer mensaje que nos daba Jaime. Y es que desde la versión 2017 en Azure SQL, el equipo de seguridad de Microsoft en temas de datos avanzados viene trabajando. Tengo un retorno, si alguien me puede apoyar con el micrófono, se los agradezco inmensamente. Ese equipo de seguridad de Microsoft viene trabajando con base en el Advanced Threat Protection, que es el ATP, y que forma parte de la oferta justamente de Azure Defender para integrarlo a SQL, proporcionando una nueva capa de seguridad. Esto nos va a permitir detectar y responder ante esas posibles amenazas que en la medida en que se producen, nos genere a nosotros, del lado de la administración del área de infraestructura, unas alertas de seguridad para saber qué tipo de actividades anómalas se presentan y justamente de qué manera nosotros tenemos desde la postura de seguridad la forma de responder ante estas posibles alertas y sobre todo viéndolo como patrones anómalos de acceso a base de datos y consultas que no podemos desconocer, se termina convirtiendo en un elemento clave del core de negocio en las organizaciones a nivel general. Entonces, dentro de esa propuesta de valor en términos de seguridad, lo que tiene que ver con esa postura de Azure SQL, tenemos integrado, uno, esa alta disponibilidad, siendo flexibles en la recuperación ante desastres, la protección de datos con cifrado de manera transparente y una característica importante que es todo o siempre encriptado, y el control de acceso basado en roles, que eso se termina convirtiendo también en una pieza fundamental para nosotros poder tener un control en ese sentido sobre los permisos que otorgamos a nuestros usuarios. Y por último, tenemos un cumplimiento a nivel de la normativa de seguridad en clasificación de los datos. Recordemos, y este es un mensaje muy importante, que Microsoft Azure es la nube pública con la mayor cantidad de certificaciones en términos de protección de datos para los clientes que hacen uso de la solución. Entonces, hay algo importante y es cómo estamos viendo esos cambios tecnológicos y a qué velocidad nosotros vemos que se producen.
Y fíjense que este slide es muy diciente. Desde el año 1400, con la invención de la imprenta, hasta nuestros días, en lo que tiene que ver con esa escala y ese crecimiento de lo que incide el cambio en la parte de tecnología, el ritmo y el avance es acelerado a una velocidad que realmente podemos decir no tiene precedente alguno. Tenemos innovaciones diferenciales. Esas innovaciones hacen que el volumen de los datos cada día sea muchísimo mayor. Y estamos hablando de datos de sensores, de lo que producen las redes sociales, de las aplicaciones en su contexto general, y esos datos que encontramos en toda la empresa basados, por ejemplo, en documentos ofimáticos, como puede ser un documento de Excel. Entonces, miren que hablar de esa evolución y de ese ritmo en los cambios también nos lleva a un punto importante, que es el de la estabilidad económica y cómo ciertos eventos disruptivos también nos están tocando. Y aquí vemos cómo, en la medida en que las economías se vuelven más interdependientes, esos acontecimientos a gran escala introducen algo que se llama volatilidad e incertidumbre en los mercados a nivel global. Entonces, hoy día estamos abocados, estamos viéndonos en una situación crítica con el tema de la pandemia de COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma o cuál es la manera en la cual las empresas están respondiendo a estos tiempos de incertidumbre y sobre todo, qué estamos nosotros entregando como una promesa, como una oferta de valor que le ayude a poder entender justamente ese camino que podemos trazar y cómo nosotros podemos, a través de todo el mensaje que les estamos entregando el día de hoy, saber acompañarlos en esta tarea. Entonces, aquí viene un reto, y es ese reto de gestionar ese riesgo y cumplir con el ritmo en el cambio a nivel de la nube. Y este slide ya nos entrega números, cifras, para que nosotros lo podamos tener allí presente. Entonces, empresas que adoptan experiencia en servicios en la nube, tenemos tres datos importantes. Un 20.6% mejora media en el tiempo de comercialización, ¿sí? Un 19.6% es un aumento medio del crecimiento de la empresa. Ojo, mejora en el tiempo de la comercialización es el primero, y el segundo, con un 19.6%, vemos un aumento medio del crecimiento de la organización. Y en tercer punto encontramos el aumento medio de la eficiencia a nivel del proceso. La pregunta es, y eso sería un 18.8%, ¿cómo entonces las empresas están llevando a cabo sus procesos y de qué manera un socio estratégico, como lo es Controles Empresariales, puede hacer un énfasis significativo para poder apoyarlo? Luego, tenemos que un 94% de las cargas de trabajo se ejecutarán en la nube en 2021. Este dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente estamos tocando una parte clave que indica que bajo nuestros nuevos modelos de trabajo, ese tráfico, esa información que estamos generando, esos datos que estamos generando, van a tener un crecimiento exponencial. Entonces, la pregunta es, y justamente ese es nuestro reto, ¿de qué manera vamos a gestionar ese riesgo y cumplir con el ritmo de cambio en la nube? Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarles que nuestros compañeros, Luis Lozano y el equipo extendido, va a estar pendiente de cualquier pregunta que tengan en el chat para poderle dar continuidad a la sesión, pero que ustedes no queden con duda alguna. Entonces, luego nos preguntamos si nuestros clientes están preparados para el futuro con Azure, y llegamos con 4 elementos importantes a tener en cuenta en esa consideración. El primero es la capacidad de poder escalar de manera casi que ilimitada. La segunda, dando énfasis a algo que se llama inteligencia artificial, y que sobre todo
el concepto de Azure es el concepto de inteligencia por defecto, de tal manera que podamos modernizar aplicaciones existentes o crear nuevas aplicaciones en Azure con tecnologías integradas y que se basen justamente en esa premisa de la inteligencia artificial para potenciar nuevas experiencias de nuestro cliente. Lo otro es poder hacer una integración híbrida que me permita tener una libertad operativa. Y aquí entonces nos trasladamos a cómo nuestras compañías se pueden beneficiar de esa propuesta de valor dentro del mundo de Azure. Entonces, estamos indicando particularmente que ahí tenemos una posibilidad de, a través de inversiones mínimas a nivel de hardware, impactar de manera positiva en la rentabilidad de nuestra organización. Y todo eso está cimentado sobre la base justamente de la seguridad. Y lo que queremos es tener siempre ese paso adelante en esa tendencia de seguridad. Ya entrando en materia de lo que tiene que ver con las bases de datos administradas de Azure y qué valor o qué promesa de valor me están ofreciendo, Jaime hizo un paréntesis en su presentación y ese paréntesis lo complemento acá. ¿Qué integramos nosotros en términos de base de datos dentro del mundo y el ecosistema de Microsoft Azure? Tenemos bases de datos SQL, ¿sí? Bajo otro concepto que se llama instancia administrada de SQL, y eso se traduce en una base de SQL administrada e inteligente en la nube. Lo otro es que podemos integrar bases de datos de código abierto, como es el caso de PostgreSQL, MySQL y MariaDB, y justamente entonces ya tenemos un paquete mucho más completo en ese sentido. Pero también nosotros podríamos integrar almacenes de datos en memoria, ¿sí? Como lo es el Redis Caché, y el Cosmos DB como un servicio de bases de datos distribuido de manera global, lo cual me va a permitir, por ejemplo, un esquema para crear aplicaciones de alta capacidad, de respuesta, llamada también Always On, que admite datos que tienen un cambio constante y que obviamente pues lo puedo integrar a mi solución de base de datos si ese es el caso de la organización. Y ya entrando en materia de lo que es Azure SQL, aquí ya tenemos la familia de SQL que vista desde la nube en datos perimetrales. Entonces, estamos hablando particularmente de una primera forma de poder llevar esas cargas de trabajo hacia el mundo cloud, en este caso Microsoft Azure, que sería servidores basados en máquinas virtuales. Y ahí estamos hablando del concepto de IaaS. Permítame, yo pongo aquí un momento el marcador. Entonces, aquí ya estamos hablando de infraestructura como servicio, el concepto de IaaS. Entonces, en la organización puede haber en estos momentos la necesidad, puede existir una necesidad de llevar una carga de trabajo en modelo de base de datos, pero esa carga de trabajo puede ir a un ambiente de IaaS. ¿Por qué? Porque la organización todavía considera que su mundo no es el del desarrollo y lo que quiere tener es su carga a nivel de base de datos en Azure, y lo que se hace es, bajo un modelo IaaS, desplegar máquina virtual de tal manera que allí en esa máquina se haga un aprovisionamiento, una instalación de SQL, sea cual sea la versión en este caso a considerar, y luego de ese despliegue pues ya podemos hacer uso de la herramienta, de la solución como tal. ¿Qué vamos a tener ahí? Un modelo compartido en términos de la responsabilidad, una responsabilidad que está del lado del vendor, que en este caso es Microsoft, y una responsabilidad del lado del cliente, en el sentido de conservar ese sistema operativo actualizado, obviamente todo lo que tiene que ver con la data y demás, pero hay una responsabilidad también compartida en ese sentido. Sin embargo, hay una segunda alternativa, y es esta alternativa de PaaS o de plataforma como servicio, en donde ya el cliente lo que dice es: me voy a dedicar más al desarrollo que a estar pendiente de la parte de la infraestructura, y lo que quiero entonces es
llevarme mis cargas a un ambiente de SQL, y ahí tengo dos consideraciones. La primera es una instancia administrada de Azure SQL que me permite modernizar las aplicaciones existentes. Y la segunda, bajo un modelo también de plataforma como servicio, es admitir aplicaciones modernas en la nube simplemente desplegando la base de datos en plataforma como servicio como tal. Y luego de eso tengo también la opción de computación perimetral, que es el Azure SQL Edge, lo que me ofrece una alternativa que extiende aplicaciones IoT de borde. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener computación perimetral o informática de borde a través de arquitecturas ARM64 y X64 para procesamiento de datos basados en IoT desde la ubicación donde esos datos se generan. Entonces miren que ya aquí estamos empezando a ver cómo ese mundo de SQL empieza a marcar una diferencia importantísima desde el mundo de Azure, obviamente, y desde esa plataforma de Azure, para poder justamente tener mis cargas de trabajo de una manera muy bien estructurada. Este análisis que vemos en el slide es un benchmark que desarrolló la empresa TPC, en donde hay una referencia de el modelo de infraestructura como servicio, viéndolo desde el costado derecho a nivel de virtual machines, o sea, este de acá, y el otro modelo que sería el de Azure SQL Database, viéndolo en un modelo PaaS. ¿Qué indica ese análisis que se hizo? Si nosotros nos comparamos con la competencia, y a veces esa comparación suele ser un poquito engorrosa, pero definitivamente hay que hacerlo porque es bueno saber en qué nosotros estamos teniendo un crecimiento versus la competencia. Y ahí lo que podemos observar es que particularmente del lado de la base de datos SQL en PaaS, se cumplen con requisitos de misión crítica al tiempo que cuesta hasta, ojo, esto es un dato importantísimo, un 86% menos. Entonces miren que ya nosotros empezamos a hablar de un tema de rentabilidad, pero también estamos hablando de un tema de velocidad. Y aquí me devuelvo a ese concepto de cómo la empresa a nivel de procesos está haciendo la tarea. Y por el lado de lo que tiene que ver con las máquinas virtuales, tenemos que hay un 84% menos del valor, y esas máquinas virtuales tienen un trabajo que es hasta 3,6 veces más rápido, costando lo que les menciono, un 84% menos. Entonces, es un dato no menor, es un dato valioso para considerar. Las instancias administradas de Azure SQL y Database y Azure SQL tienen la posibilidad de agilizar la modernización de esas aplicaciones. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que se acelere esa modernización de tal manera que los clientes puedan tener cambios o de tal forma que hayan la menor cantidad de cambios sobre el código en una nube pública como lo es Azure. Lo otro es cargas de trabajo existentes para un crecimiento hiperescalado, de tal manera que se pueda entonces la organización adaptar de manera muy rápida a esos requisitos, y ahí voy a tener un crecimiento de hasta 100 terabytes. Algo muy importante a tener en cuenta en lo que tiene que ver con ese crecimiento, esa expansión. Y optimizar el rendimiento de los precios con un proceso serverless. Aquí ya también tocamos el tema de cómputo sin servidor, creando aplicaciones modernas y opciones flexibles que incluyan ese escalado automático sin servidor. Del lado del servidor, de trabajo serverless, podemos decir de manera importante, y es la opción de pago por uso, que es una de las ventajas que tenemos en el mundo cloud. El ahorro con el mejor costo total de la propiedad. Entonces, miren que justamente el dato que les daba anteriormente es un ahorro de hasta el 86% versus lo que tiene la competencia. ¿Y qué incluimos? Inteligencia artificial,
la seguridad avanzada de datos, aquí viene todo lo que había mencionado anteriormente Jaime, y la confiabilidad en ese always on para tener un SLA a nivel de disponibilidad de hasta un 99,995%. Azure SQL ya está siendo reconocido o es reconocido en el mercado. Y aquí viene una presentación de lo que tiene que ver con los estudios que hacen empresas como Gartner y Forrester, en donde vemos cuál es ese posicionamiento de Microsoft como líder en sistema de gestión de bases de datos, en Forrester como líder de bases de datos como servicio, ¿sí? Y también en Forrester como líder en plataformas translíticas. Ese concepto indica que hay una parte que es transaccional y hay una parte de análisis o bases de datos analíticas y no deja de ser un dato clave poderlo mencionar. ¿Con qué nos estamos apoyando para hacer esta serie de ejercicios? Aquí hay que considerar el apoyo que hemos recibido del partner, en este caso de Microsoft, y hay un programa que se llama Azure Migration Program. Con ese programa, los clientes pueden tener un proceso con mejores prácticas, con ofertas a nivel de incentivos y creación de habilidades técnicas, justamente para poder entender de qué manera o cómo está concebida esa infraestructura de la base de datos y posteriormente tener una planificación de migración y ejecución. ¿Qué voy a poder también tener? Unos recursos digitales del lado de lo que está en la plataforma, o llamémoslo así, en el modelo de servicio mucho mejor de lo que tiene que ver con Microsoft Azure. También tenemos esas herramientas de migración. Les cuento de una en particular que me parece fabulosa, que se llama Azure Migrate, considerada como una solución integral que no tiene costo alguno, y no pongo ese remoquete, perdónenme el concepto, de gratis, sino como una oferta de valor que me va a ayudar a poder entender cómo está mi infraestructura y posteriormente hacer esa migración. Vamos a tener una posibilidad de fast track en donde vamos a contar con ingenieros especializados, socios especializados, y aquí valga también mencionar que Controles Empresariales se especializa con personal todo el tiempo capacitado y vinculado a estas estrategias y con conocimiento superior para poder desarrollar las actividades en términos de migraciones. ¿Qué buscamos? Reducir costo y riesgo, acelerar esa velocidad de migración y ofrecer el éxito a nuestros clientes. Ese es el objetivo allí. Dentro de ese proceso de modernización simplificada a nivel de aplicaciones, ¿qué tenemos? Una compatibilidad con SQL mucho más completa, herramientas e idiomas familiares, herramientas de migración automatizadas y beneficios operativos con muy buenos rendimientos financieros en lo que tiene que ver con el retorno de inversión de hasta un 238% hasta en 3 años. Esa modernización simplificada de aplicaciones, entonces, viene con 3 pilares. Uno es la instancia administrada de SQL, de la cual ya hicimos algunos comentarios, que incluye alta disponibilidad incorporada con Always On de hasta un 99,995% de acuerdos de nivel de servicio. Ese SQL siempre verde, con últimas versiones, con el tema de que el cliente no se preocupe por parches, y es una suite en donde obviamente voy a poder tener toda esa administración del lado del vendor, y yo yo como cliente, en este caso, voy a despejarme un poco y a concentrarme en ese desarrollo. Y esos servicios de migración de SQL Server con soluciones integrales, de manera que exista, no tengamos tiempos de inactividad en la medida en que crece nuestro negocio, y obviamente eso se convierta en mayor cantidad de datos. Cargas de trabajo exigentes a nivel del hiperescalado. Entonces estamos hablando de una escala ilimitada que rompe restricciones, rapidez que no afecta el tamaño de la operación de datos, y algo importante, copias de seguridad casi que instantáneas y recuperaciones rápidas de bases de datos en cuestión de minutos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Ahí tenemos una suite de soluciones y servicios. Podemos estar hablando de una integración de backup con Azure,
de un tema de ASR o Site Recovery o plan de recuperación ante desastres, que me va a permitir, obviamente, recuperarme de una manera muchísimo más rápida. Esa escala inigualable de Azure SQL con hiperescala tiene un almacenamiento altamente escalable de hasta 100 terabytes, un alto rendimiento con baja latencia. Es una de las premisas a nivel de Azure que la baja latencia logre impactar de manera positiva a la transacción de nuestro cliente, y una confiabilidad y disponibilidad de tal manera que no tengamos fracaso en el sentido de esa alta disponibilidad de hasta un 99.95%. En la optimización del rendimiento de los precios o los procesos como tal sin servidor, encontramos modelos flexibles a nivel de costos, escalado automático de procesos a un ritmo que el negocio lo amerite, es decir, customizado para la organización, y una optimización a nivel de rendimiento y de precio para cargas de trabajos únicas. Aquí lo que tenemos entonces es, a nivel de optimización, una rentabilidad que obviamente va a estar del lado de lo que va a representar para retorno de inversión de la organización, una escala automática que adapta esos recursos informáticos, y es algo clave también esa administración inteligente con una alta disponibilidad incorporada del 99,99%. El ahorro es algo importante acá a considerar. Y aquí me quedo con estos datos que hace un momento les mencionaba. Un 238% de retorno de inversión hasta en 3 años. Si tengo licenciamiento SQL Server con una ventaja híbrida de Software Assurance, recuerde que también puedo tener un ahorro y un descuento que me va a impactar en un 55%, y un cumplimiento de misión crítica que va a estar abocado a un 86% menos que la competencia anteriormente revisada. Ese Software Assurance y ese beneficio híbrido lo vemos justamente en este slide. Aquí tenemos un beneficio híbrido, una capacidad de reserva, que eso es algo importantísimo dentro de esa promesa de valor que me ofrece Microsoft Azure, y unos precios para desarrollo y prueba con un ahorro significativo de un 55%. Esta parte ya la hemos visto. Acá vemos las opciones de implementación de bases de datos administradas en SQL. Aquí tenemos dos escenarios, el escenario de SQL Database y el escenario de las instancias administradas. ¿Qué podemos decir? Aquí tendríamos que validar la organización que está necesitando. Si necesita del lado de base de datos en PaaS con SQL, podemos administrarlo desde una base de datos única, y que es un modelo que me proporciona una simplicidad a nivel de garantía de los recursos. O si por el contrario, lo que yo necesito es un grupo elástico que me represente un TCO de entornos multibase para los temas de tiempos a nivel de recuperación. Fíjense que si hablamos de esta alternativa, la estamos viendo más del lado de Software as a Service. Y ya cuando nos vamos al lado de PaaS, en lo que representa el tema de instancias administradas, ya hablamos de justamente una instancia única o un grupo de instancias que, si lo miramos a detalles, vamos a revisar entonces cómo se cobra en términos de tiempos de cobro, si estamos hablando por segundos o si estamos hablando por horas, pero básicamente también queremos entender de qué manera está dispuesta la infraestructura de nuestro cliente para así poder proponerle una solución que sea totalmente aterrizada. Entonces, acá también tenemos aprovisionamiento flexible a nivel de recursos en un modelo de compra que puede ser, comparativamente hablando, un modelo B-Core o un modelo DTU, y ambos están considerados, particularmente el de DTU, como unidad de transacción de base de datos frente al modelo B-Core, y esas DTU vienen siendo unidades preenvasadas
que representan la potencia de esa base de datos y están diseñados para un rendimiento predecible. Esos núcleos virtuales, en caso contrario, dividen ese modelo de TU en piezas separadas para que los usuarios puedan hacer una selección y administración del proceso y almacenamiento de forma independiente. Básicamente, eso es lo que tenemos acá de este lado. Aquí hay 3 puntos importantes a considerar y es qué necesita nuestro cliente y qué requiere a nivel de rendimiento con requisitos de cargas de trabajo. Entonces, estamos hablando de cargas de trabajo, uno, de propósito general, qué cantidad de B-Cores, por ejemplo, estoy necesitando, ¿sí? Si el tema tiene mayor complejidad o tiene unos alcances superiores, aquí ya estamos hablando de hiperescalado y miren que esa cantidad de cargas de trabajo ya me van a dar un almacenamiento diferente de hasta 100 teras. Y si necesito una solución para negocio crítico, fíjense que ya voy a hablar, por ejemplo, de hasta 128 B-Core, en donde la solución o la necesidad en este caso es superior. Este es un resumen de la forma como nosotros podemos elegir los modelos y niveles de servicio de Azure a nivel de SQL. Entonces, tenemos que primero determinar las necesidades del usuario y a partir de ahí poder determinar cuál sería esa necesidad, si es un aprovisionamiento rápido, si necesitamos un tema de optimización de precio versus rendimiento, si tenemos un consumo de recursos compartidos, si hay una alta disponibilidad de SQL Server a considerar o si necesitamos migrar instancias más pequeñas en la nube a escala. Hay 2 conceptos importantes. El primero es el Hybrid Transactional Analytical Processing, que viene siendo este que tenemos acá, y ahí lo que vamos a tener es cargas de análisis transaccionales de esa misma base de datos en un modelo híbrido en donde vamos a tener operaciones que no se van a ver afectadas y son muy escasos los motores de datos empresariales que cuentan con experiencia y madurez en esta tecnología, pero que a su vez también tiene una posición adicional que es esa de los sistemas OLTP, que es el Online Transactional Processing, en donde las bases de datos como tal están orientadas a ese procesamiento de transacciones. Esos datos se estructuran según el nivel de la aplicación y vamos a contar allí con aplicaciones de tipo ERP o CRM. Este es el común denominador de las organizaciones y lo que tenemos acá es una suite para poder ofrecer un beneficio desde el punto de vista de la plataforma como servicio para poderle dar una solución a nuestro cliente. Y finalmente, también una alternativa o una solución de máquina virtual en Azure en un modelo IaaS. Como resumen, ¿qué podemos decir? Tenemos modernización simplificada de aplicaciones, cargas de trabajo exigentes con hiperescalado, optimización de rendimiento y ahorros en temas de costo de propiedad. Me voy a ir rápidamente a esta parte, esto ya lo vimos. Y aquí lo que quiero hacer es simplemente un análisis del ejercicio que voy a hacer a continuación. Nosotros dentro del grupo hicimos una implementación de una base de datos en un modelo PaaS. Acá lo que les estoy proyectando es la forma como hicimos la configuración. Aquí tenemos una regla, en este caso hay una regla que se llama casa, y aquí establecimos una IP de conectividad, en este caso sería la mía. Luego tenemos esa regla que me conecta al cliente o la dirección IP del cliente, que sería el de la base de datos. Y lo que voy a hacer a continuación es justamente mostrarles la base de datos. Aquí está dentro de Azure. Esta sería la base de datos. Aquí nosotros ya tenemos establecida esa configuración. Es una base de datos básica. Estoy utilizando 21 megabytes de capacidad utilizada. Tengo 32 megabytes asignados de espacio de almacenamiento. Es muy básica. Y el tamaño de almacenamiento puede tener un crecimiento de hasta 32 gigas.
ese fue el aprovisionamiento en particular que logramos hacer para este ejercicio. Al costado izquierdo, ustedes pueden ver algo que mencionaba nuestro compañero Jaime, de las alertas y la supervisión que puede tener mi base de datos desplegada en este modelo. Aquí voy a contar con métricas, alertas, registro, en lo que tiene que ver con seguridad. Y dentro de esta base de datos tengo un nombre de un servidor establecido. Este es el nuestro, en este caso Webinar SQL database.windows.net, y ya está listo para nosotros poder ingresar. Yo tengo acá un editor de código que bien lo pueden ver ustedes acá. Es la forma en la que yo me puedo conectar a esa base de datos, que en este caso es Azure Data Studio, y ese código o ese editor de código que ya tengo listo, lo voy a utilizar simplemente para hacer mi conexión. Yo ya hice el aprovisionamiento, ya generé un usuario, ya tengo una contraseña, y de acuerdo a la regla de conexión, lo que voy a hacer es pegar acá el nombre del servidor y suministrar mis credenciales. Listo. Como pueden ver, en estos momentos, el aplicativo o el editor de Azure Data Studio lo tengo localmente instalado en mi máquina. Y lo que hice fue una conexión con la base de datos en PaaS que tenemos desplegada en Microsoft Azure. Aquí simplemente ya podemos entonces empezar a generar código y todo lo que tiene que ver con el manejo de las bases de datos, de las tablas, ya estaría integrado simplemente para empezar a hacer ejercicios a nivel de base de datos. Esa era la presentación que de mi lado teníamos. Si ha habido alguna duda o alguna inquietud y en aras de optimización de tiempo, ya saben que tienen el chat disponible. Agradeciéndoles por la atención, de verdad, muy amables. Y en este caso los voy a dejar con mi compañero Miguel, que nos tiene la siguiente presentación. Miguel Esteban, adelante, el escenario es tuyo, compañero. Muchísimas gracias, José, y excelente presentación. Bueno, para continuar con el temario que se propuso, voy a proceder a hablar un poco sobre Azure Sentinel, que nos puede ayudar y cómo funciona para todos estos temas de seguridad y de refuerzo de seguridad, no solamente en Azure, sino también en otras plataformas. Ok, digamos que con la llegada de nuevos paradigmas y el avance tecnológico que se ha estado presentando últimamente, pues cada vez más nos encontramos con dispositivos y agentes que anteriormente no se encontraban en vigilancia para todos estos temas de seguridad, y pues eso empieza a que estos procesos o estos datos que van a estar a procesarse estén inseguros, no tengan la protección adecuada y requieran una atención especial. Es ¿Esto qué implica? Eso implica que al pasar el tiempo, pues estos sistemas, pues los debemos empezar a vigilar, a proteger, tenerlos en nuestro radar, ya que pueden ser blanco de cualquier ciberataque que se pueda presentar en nuestra organización. Y como bien saben, pues cualquier eslabón débil en nuestros sistemas de seguridad nos van a perjudicar potencialmente a nuestra organización y a nuestros datos. ¿Por qué hay que destacar estos temas? Y más aún con todo el tema de la pandemia y el coronavirus y todo esto de teletrabajo. Básicamente porque los ciberatacantes están buscando métodos cada vez más sofisticados para realizar estos ataques. Como les decía, dispositivos que no necesitan estar conectados o protegidos bajo nuestra seguridad perimetral y que por el teletrabajo quedaron fuera, pues se nos vuelve más difíciles para nosotros con los modelos o los sistemas de seguridad que anteriormente manejamos poder suplir esas necesidades. También la falta o nula automatización de las respuestas ante estas amenazas que se nos van a estar presentando, y también
asunto de las escasas habilidades y conocimientos en seguridad que se pueda presentar en la mayoría de empleados de la organización y también en algunos equipos de TI para enfrentarse a estas nuevas vulnerabilidades o ataques que se nos vaya a presentar, además de todo el tema de los costos asociados, no solo de mantener y mejorar nuestra infraestructura, sino también los costos que se puedan presentar en caso de recibir un ataque. Es por esa razón que Microsoft implementó Microsoft Azure Sentinel, lo cual busca es tener una solución integral y centralizada, nativa ya en la nube, para aprovechar todo el tema de los procesos y la Big Data que utiliza Microsoft para analizar todas esas señales de ataques que se puedan estar presentando, no solo en nuestra organización, sino también en distintos sectores o en distintas áreas a nivel mundial. Cabe aclarar que Azure utiliza no solamente la información que puedan recibir de otros servicios de Microsoft, como puede ser el tema de correos con Outlook, la metadata que puede estar presentándose, también Office 365, los ataques que pueda estar recibiendo la plataforma de Xbox Live, toda esa información, todos estos grandes datos que van a estar pasando a través de el análisis de Microsoft, nos va a ayudar justamente a poder estar preparados en un ataque a futuro. Pero en sí, ¿qué es Azure Sentinel? Bueno, pues Azure Sentinel es un SIEM que de pronto para el que no lo sepa significa que es un sistema de gestión de información y eventos de seguridad por sus siglas en inglés. Ahora bien, los SIEM nacen de la necesidad de las organizaciones de poder analizar los eventos en tiempo real para lograr la detección temprana de estos ataques informáticos y poder cerrar las brechas de seguridad. Esto pues se hace a partir de, como les decía, en la captura y almacenamiento de logs, además de poder generar reportes de los incidentes de seguridad que se puedan ir presentando. Sentinel en sí tiene grandes ventajas. Nos permite destacar pues frente a otros SIEMs, como puede ser el tema de analizar pues los incidentes desde múltiples perspectivas, aprovechando el uso de conectores para integrarse a las soluciones on-premise o multi-cloud que nosotros vamos a presentar. Además, que también tenemos la ventaja de poder migrar de manera gratuita todos los datos de las actividades que se estén presentando en Office 365, en nuestras licencias de 365. Pero además de las ventajas previamente mencionadas, está la posibilidad de aprovechar los análisis de toda la metadata, como bien les decía Microsoft, con estos poderosos modelos de Machine Learning. Pero a la larga, ¿esto en qué se traduce para nosotros los consumidores de Sentinel? Pues la respuesta es tener una percepción más rápida y una mayor precisión con un menor ruido, menores alertas falsas a la hora de nosotros identificar los registros que realmente nos importan y nos terminan afectando. Con Sentinel no solo es posible identificar, analizar y dar respuesta ante las amenazas que surgen, sino también poder, como bien les decía, automatizar las respuestas ante estas acciones que se estén presentando. A diferencia de otros SIEM, que muchas veces requieren acceder a herramientas o servicios de Microsoft, como es el caso de un Azure Defender o de un directorio activo, además de soluciones particionadas. El servicio de Azure Sentinel permite tener una solución, como les decía en un principio, centralizada, con la posibilidad de gestionar otras soluciones de terceros y también con otras nubes públicas o los equipos que tengamos on-premise. Otro punto a destacar es que al ser una solución nativa en la nube, nos permite escalar por la demanda que vayamos presentando al pasar el tiempo. Otro punto a tener en cuenta esta solución es que su sistema de facturación no se realiza por cómputo, sino por los gigabytes que se estén analizando. Esto, pues a la larga nos permite tener un mayor performance en el cómputo para que este sea óptimo a la hora de realizar estos análisis de datos.
La ventaja de Sentinel, que pues no es un sistema complejo de manejar o de utilizar. Esto permite que sea fácil poder desplegar con conocimientos básicos de la herramienta en las distintas organizaciones. Como les decía, esto utiliza modelos de Machine Learning, así que nosotros podemos aprovechar todo este cómputo para poder analizar, detectar, visualizar los ataques en tiempo real, la automatización de sus respuestas y hacer los procesos de investigación, ya sea de una manera reactiva o proactiva. Microsoft, al ser una empresa de tecnología puntera, como bien le decía Jaime, busca no solamente invertir billones de dólares en seguridad ni en los ingenieros más capacitados para poder estar detrás de toda la seguridad de los sistemas que maneje Microsoft, sino también el de poder nosotros como usuarios aprovechar toda esta infraestructura y toda esta capacidad de seguridad que tiene detrás Microsoft a un precio más asequible para nosotros. Ok, ahora bien, Sentinel, al ser un servicio de Azure, implica que no necesitamos configurar, implementar una infraestructura o hacer uso de una solución o una herramienta tercera, sino que, como bien les decía, el tema de ser un servicio ya en la nube nos permite el tema de la escalabilidad. Nuestros equipos de TI pues ya no van a estar al tanto de señales falsas o de lo que se conoce en Machine Learning, famoso ruido blanco, sino que ya se pueden centrar en tareas más puntuales y ya al momento de recibir una alerta, una señal importante, pues ya poder actuar a tiempo y bajo las condiciones que sean necesarias. Sentinel, pues digamos que tiene la ventaja de que no requiere costos iniciales, ya que, como bien les dije, es un sistema que se basa en el pago por uso de los gigabytes que analicemos. Y también hay que tener en cuenta que las organizaciones que tienen sus usuarios de 365, pues se pueden analizar esta información sin ningún costo adicional, haciendo que Sentinel pues sea una solución mucho más económica e igual de efectiva frente a otros 100. Ahora bien, quiero proceder a mostrar un poco cómo es la herramienta, cómo se ve. Les voy a pedir que me disculpen unos minutos mientras hago el cambio de pantalla y me confirman si ven mi portal de Azure. Sí, Ya, sí, señor. recibiendo. Ok, perfecto. Entonces, listo. Yo accedo aquí desde el portal a la sección de Azure Sentinel. Azure Sentinel, como les llegué a mencionar, utiliza Log Analytics para poder captar toda esta información que se va a procesar. También me permite tener un monitoreo por periodos de tiempo de cómo se ha estado accediendo a estos servicios o a mis soluciones o mis servicios que estoy utilizando en Azure, ya sea por las métricas de Azure como eventos de seguridad, como muchos otros perfiles que yo puedo ir analizando. Además de poder tener una manera como más rápida y más cómoda incidentes recientes que se estén presentando o que se hayan presentado, anomalías en los datos, como puede ser el uso de los servicios. Digamos que esto al ser un escenario de pruebas, pues es normal que haya anomalías en cuestión al uso. El tema de registros, el tema de poder analizar directamente los incidentes que se estén presentando, que se hayan estado presentando últimamente, y el tema de los conectores de datos. Esos conectores de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque estos conectores son los que me van a permitir vincularlo, la metadata que esté pasando por mis servicios hacia
Sentinel por medio de, como les decía, Logs Analytics, para poder procesar toda esa metadata e ir identificando qué anomalías o qué eventos poco comunes se estén presentando para poder tomar las medidas adecuadas. Así que como pueden ver, yo tengo a mi disposición cerca de 98 conectores y tengo 8 conectores activos actualmente para este ejemplo. Tengo de distintos proveedores, llámese Amazon, llámese Apache, Checkpoint, Cisco, hasta del mismo Microsoft. Con esta información yo puedo extraer datos desde actividades que se estén presentando en mi Azure, ya sea por mi usuario o distintos otros usuarios que estén conectados y que estén monitoreando, como mi directorio activo, los ataques que se puedan presentar con la solución de DDoS Protection de Azure, el Azure Defender, los firewalls, el tema de Kubernetes, DNS, Dynamics, Firewall, entre muchos otros sistemas que puedo conectar. Como les decía, no solamente de Azure, sino también de distintos otros proveedores, con el fin de no solamente tener una solución específica para la nube de Azure, sino para otros servicios que yo esté manejando y que también quiera analizar en caso dado de que se presente algún problema. Al conectar uno de estos conectores, valga la redundancia, la misma herramienta de Microsoft me dice qué actividades o qué tipo de análisis va a realizar de información que va a estar leyendo y me va a indicar qué procesos o qué instrucciones debo realizar para poder conectar y mantener activo este conector para poder hacer todo ese análisis de la metadata. En la sección de análisis, yo puedo crear mis propias reglas de las actividades que tiene que realizar Sentinel en caso de detectar alguna anomalía, teniendo en cuenta la gravedad y los distintos parámetros que yo desee configurar. Como les decía, en el tema de la automatización, yo puedo perfectamente crear reglas para que en caso de que se presente algún incidente o alguna anormalidad, poder actuar automáticamente antes de que se pueda agraviar o se pueda complicar aún más la situación. En esa sección de búsqueda, yo puedo perfectamente dar cacería a distintos eventos o problemas que me pueda plantear el mismo Microsoft para poder determinar si tengo algún problema o algún incidente y no me he dado cuenta. Aquí se alcanza a ver el nombre de la consulta que puedo realizar, la descripción de lo que va a ejecutar y los distintos orígenes de datos que va a estar analizando la herramienta para poder realizar este análisis. Tengo la opción de ejecutar cada una de las consultas de manera individual y ver sus resultados, o bien puedo ejecutar todas las consultas que tengo a disposición en este panel con un solo clic, pudiendo esperar en unos pocos segundos ver los resultados de los análisis que ha estado realizando Microsoft ante los parámetros de las consultas que estuvo analizando.